Hola, hoy vamos a hablar sobre la energía mecánica, cuál es su relación con el concepto de trabajo y cómo se dan procesos de conservación. Entonces, partir de identificar dos tipos fundamentales de energía mecánica, la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial la entendemos como la capacidad que tiene un cuerpo para poder desplazarse, para poder moverse, y la energía cinética la vamos a pensar referida puntualmente a dicho movimiento. En este orden de ideas, la energía potencial le está dando a un cuerpo la capacidad para desplazarse y cuando se desplaza llegamos al movimiento que sería energía cinética. Las expresiones para energía cinética son un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Generalmente la energía cinética la pueden expresar con la variable k, pero también van a encontrar que en muchos textos la expresan con una E sub c, justamente de energía cinética. Vamos a revisar entonces las unidades con las que se miden estas energías. Dimensionalmente tenemos entonces que k se mide en unidades de masa, que es kilogramo, por velocidad al cuadrado, que en el sistema internacional serían metros sobre segundo al cuadrado. Si yo resuelvo dicho cuadrado, entonces me van a quedar kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Identifiquemos que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es la unidad que conocemos como Newton, unidad de fuerza. Me quedaría Newton multiplicado por un metro adicional, Newton por metro. Y Newton por metro es igual a Joule, que es la unidad de medida de la energía. Revisemos ahora qué pasa con la energía potencial. Entonces tenemos que la expresión de energía potencial es que U, energía potencial, también la pueden encontrar como E sub P, es igual a masa por gravedad por altura. Entonces dimensionalmente me quedaría que U es igual a kilogramos por gravedad, que son metros sobre segundo al cuadrado, por altura, que son metros. Esto siguiendo el sistema internacional de unidades. Entonces, esta expresión de kilogramo metro sobre segundo cuadrado me daría Newton por metro, que es igual nuevamente a Joule, que es la unidad de medida de la energía. Miremos ahora cuál es la relación que guarda la energía mecánica con el trabajo. Entonces tenemos que el trabajo tiene esta expresión que básicamente nos está diciendo que cuando usted ejerce una fuerza y esa fuerza genera un desplazamiento, es porque hay un trabajo involucrado, ¿cierto? Acá aparece un ángulo, para ser más específicos aparece el coseno de un ángulo. Esto porque usted puede ejercer fuerzas que vayan en distintas direcciones al movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover este cuerpo y yo lo quiero mover en esta dirección, entonces lo que yo haré será ejercer una fuerza que vaya en esta dirección. Fíjese que si tanto la dirección del desplazamiento como la fuerza van en la misma dirección, el ángulo que estarían formando ellas dos sería 0. Y cuando usted hace en su calculadora el coseno de 0 grados, va a encontrar que el resultado es 1. Es decir, tendría la máxima expresión para el trabajo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el mismo cuerpo, quiero desplazarlo en esta dirección, pero ejerzo una fuerza en esta dirección? Entonces, ¿qué pasa? El trabajo efectivo estará dado por la componente de esa fuerza en la dirección en la que quiero que se mueva el objeto. Si este es el ángulo que están formando ellas dos, pues esa componente corresponderá al cateto adyacente del triángulo que forma, por lo tanto estará dada por el coseno del ángulo. Si en esta situación este ángulo θ tuviera un valor de 30 grados, entonces cuando usted realiza la expresión de coseno de 30 grados, eso le va a dar como resultado 0.86 aproximadamente, ¿cierto? Tiene más decimales. Luego, cuando usted realice la multiplicación
de la fuerza por la distancia por 0.86, pues va a tener un trabajo mucho menor. Eso quiere decir que esa fuerza no está haciendo efectivo, no está haciendo un trabajo totalmente efectivo porque tiene una inclinación. Es por eso que aparece esta expresión de coseno del ángulo en el trabajo. Fijémonos en las unidades de trabajo. Entonces, trabajo es igual a fuerza, que está medida en newtons, por distancia, que está medida en el sistema internacional en metros. Entonces, newton por metro es igual a joule, lo que me demuestra que el trabajo se expresa en unidades de energía. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que trabajo y energía no necesariamente son lo mismo. Están relacionados como, porque para que pueda haber un cambio en la energía cinética de un cuerpo, tiene que haber un trabajo involucrado. Recordemos que habíamos dicho que la energía cinética hace referencia al desplazamiento o al movimiento de un cuerpo. Si yo tengo un cuerpo en esta posición 1 y lo quiero llevar a esta posición 2, pongámoslo en línea punteada para que sea claro que va a ser la posición a la que puede llegar, este cuerpo no va a poder llegar solo hasta allá. Tiene que haber involucrado un trabajo, una fuerza que se esté ejerciendo por una distancia de desplazamiento. En caso de que este cuerpo no estuviese en forma horizontal, sino en forma vertical, entonces el desplazamiento que éste tendría estaría dado, ahora sí, no necesariamente por efecto de un trabajo, sino por una energía potencial. Ustedes van a encontrar que en muchos textos hacen referencia al trabajo que se está que está ejerciendo el campo gravitatorio que está trayendo a ese cuerpo, porque finalmente se desplazará a una distancia bajo el efecto de el peso. Y si se fijan, esta expresión del peso de ese cuerpo, que sería la fuerza que se está ejerciendo por la distancia que recorre, corresponde con la expresión de energía potencial, en donde decimos que es mg, peso, por distancia que se recorre, fuerza por distancia, igual a trabajo. Listo, miremos ahora entonces qué pasa con la conservación de estas dos energías. Entonces aquí tenemos una situación en la que tenemos un objeto, puede ser una roca, que va a caer a una altura determinada. Cuando la roca se encuentra en esta posición a la que vamos a llamar 1, justo antes de empezar su movimiento, tenemos una roca que tiene una energía potencial máxima, porque es el máximo punto con respecto a un marco de referencia que ponemos aquí abajo, en el que va a estar ella ubicada. En este punto, su energía cinética es igual a 0, porque estamos considerando que aún no ha iniciado el movimiento. Una vez inicie el movimiento y vaya pasando por este punto 2, entonces lo que tendremos en este punto para la roca que está cayendo es que la energía potencial máxima que tenía aquí se habrá transformado. ¿En qué? En energía cinética. Es decir, a la mitad de su recorrido, la energía potencial va a ser igual a la energía cinética. Si reconocemos que energía potencial es igual al peso del cuerpo por la altura a la que se encuentre, fíjense que en el punto 1 él se encontraba en una altura máxima, pero en este punto 2 él ya se encuentra en una altura que corresponde a la mitad de su desplazamiento total. Entonces, esa mitad de energía potencial que ya no está en esta expresión, porque ya la altura no es completa, sino es la mitad, esa cantidad de energía potencial se habrá transformado en energía cinética. Porque el principio de conservación se basa en decir que la energía no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Cuando esto llegue al tercer paso de su movimiento, entonces lo que habrá sucedido en unas condiciones ideales es que la energía potencial sea 0
y la energía cinética sea máxima. Importante entonces tener en cuenta aquí la expresión de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Listo. Conocer este principio de conservación de la energía mecánica me va a permitir a mí también poder resolver problemas de mecánica de una forma más fácil. Por ejemplo, si yo tuviera aquí, en esta situación inicial que expresamos, datos de masa del objeto y de la altura a la que se encuentra, yo podría fácilmente calcular cuál es la velocidad a la que llega ese cuerpo a impactar la Tierra. Porque simplemente yo sabría que hacia el final del recorrido, en el momento 3, la energía potencial se ha convertido totalmente en energía cinética. Es decir, ese valor sería igual. Si yo sé que la expresión de energía potencial es masa por gravedad, por altura, y la de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, yo podría cancelar las cantidades de masa y decir que la velocidad con la que llega ese cuerpo a la parte de abajo del movimiento sería 2 veces la gravedad por la altura que se ha desplazado. Esto bajo una raíz porque la velocidad está al cuadrado. Y este procedimiento puede ser mucho más rápido y más sencillo de ejecutar que hacer un análisis desde la ecuación de caída libre, considerando altura, gravedad, velocidad inicial, velocidad final, como se hace como en las primeras partes de los cursos de mecánica, en la parte de cinemática. Listo. Esta sería entonces la forma en que yo puedo aplicar el teorema de la conservación de la energía mecánica. Hacer la aclaración que esto sucede bajo condiciones ideales, pues si tenemos en cuenta cuando yo tengo una caída en el contexto de nuestra cotidianidad, pues aparecen otros tipos de energía involucrados, ¿cierto? Si yo quiero hacer el ejercicio de lanzar una roca desde un edificio, por ejemplo, cuando la roca llegue al piso, pues además de tener una velocidad que es fruto de toda la transformación de esa energía, pues esta roca va a emitir un sonido. Esta roca puede romper algo, bien sea romperse ella misma o romper la superficie sobre la que está cayendo. Y todas estas cosas que pueden pasar ahí en función de la roca cayendo también implicarían transformaciones de la energía. Pero entonces, en este caso, como estábamos hablando de energía mecánica y nos estamos refiriendo puntualmente al movimiento, pues no tenemos esas consideraciones, sino que lo ponemos en una forma idealizada. Es decir, pienso que la roca hizo su desplazamiento, llegó al piso sin generar ningún otro tipo de conservación que solamente de potencial a cinética. ¿Listo? Esto es todo. Recuerden que cualquier inquietud que tengan la pueden dejar en los comentarios.